Mm, Hacemos esto. Ok, ok. Bueno, dejemos este momento en oración. Padre Todopoderoso, yo te doy gracias, mi Dios, porque tú en infinita bondad nos ayudas, Señor, y nos permites estar aquí sirviéndote, Señor, glorificándote a ti, Señor. Que seas tú tomando este tiempo, Padre, que cada palabra que se diga sea solamente tuya, que cada cosa que nosotros hablemos sea solamente para servirte, Señor. Por favor, Padre, te ruego, lléname de tu sabiduría, de tu ciencia, pero sobre todo, Señor, lléname de tu amor. Que todos nosotros podamos a una voz decir de que tú eres santo, que tú eres perfecto y que las cosas que vienen de ti siempre son perfectas. Señor, te ruego, abre nuestros corazones y nuestro pensamiento, nuestro entendimiento y que se haga tu voluntad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pues permítanme que ya aprendí. Ok, de acuerdo. Entonces empezamos. Vamos a hablar sobre el librarnos de los temores, el librarnos del estrés, la ansiedad y vamos a aprender sobre el Evangelio o vamos a volver al Evangelio, que es realmente muy importante para que nosotros podamos tener victoria absolutamente ante todo. Gracias por confiar en mí y gracias por estar en este momento unidos. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? En esta primera parte vamos a hablar sobre el estrés y cómo afecta el organismo. En una segunda parte, en breve, vamos a hablar sobre la ansiedad, el miedo y el evangelio. Y en la tercera vamos a hablar sobre las herramientas para el cambio. Lo primero que necesitamos entender es lo siguiente. Nosotros somos el producto de Génesis 3, quiere decir de que salimos del paraíso. Adán y Eva fue sacado del paraíso y automáticamente en esa salida su cuerpo se volvió mortal, su mente se volvió mortal, su vida social se volvió mortal. Por lo tanto, inmediatamente todos los descendientes de ellos, que somos todos los que estamos en la tierra, pues automáticamente produjimos en nosotros este cuerpo carnal que simplemente se va a dejar llevar por sensaciones, por sentimientos, por emociones que nos van lastimando, que nos van dañando. Es más, parte de lo que nosotros tenemos es un cuerpo que se enferma y ese cuerpo que se enferma pues simplemente nos hace ver que estamos viviendo Génesis 3 en todo momento. Entonces, he puesto aquí tres ideas importantes. La primera se refleja en nuestro cuerpo. Génesis 3 está aquí, en todo tiempo. Se refleja en la sociedad, el sistema de valores, el sistema de principios, la manera en la que se hacen las cosas, se refleja en la sociedad, se refleja en el sistema de valores. Esto de estar viviendo en este momento el virus es parte de Génesis 3. La ansiedad, el desasosiego, el miedo, los temores, es parte de Génesis 3. El enojo con las esposas, los sentimientos de abandono, los sentimientos de temor, de pesar, es simplemente Génesis 3. Si es que nosotros no tuviéramos tantas cosas que reflejan dolor, que reflejan sufrimiento, pues simplemente no estaríamos hablando de estar en la tierra, estaríamos hablando de estar ya en el cielo, en una perfección, estaríamos hablando de estar junto con nuestro Padre, que está completamente en control de absolutamente todo. Pero mientras tanto, estamos aquí en un cuerpo carnal que simplemente nos permite vivir una realidad que es extremadamente dolorosa. Saber de que al momento de salir me voy a encontrar con un ladrón o al momento de salir voy a encontrarme simplemente con una gripe o simplemente me voy a encontrar con alguien que quiere verme la cara. Entonces, Génesis 3 se refleja en todo momento en nuestro día a día. Pues el problema más grave que tiene Génesis 3 es un corazón adorador. Dios le plació poner en nuestro interior, en nuestro corazón, adoración. Le plació que nosotros tengamos que adorar a algo. Él ansía con todo su alma, con todo su corazón. Él ansía que se pueda hacer, que nosotros podamos tener como centro de adoración solamente a Él, pero nos dio un corazón adorador y nos da la posibilidad que nosotros elijamos a quién adorar y de la forma en la que nosotros queremos adorarlo. Entonces, esto es una realidad tan fuerte
que si es que nos metemos en la selva y vamos a un pueblo no contactado, vamos a encontrar una tribu que adora y que le va a adorar al sol, que le va a adorar a la luna, que le va a adorar a los ríos, que va a adorar el puma, que va a adorar a los cóndores, porque nuestro corazón anhela adorar. Y si es que venimos a la zona urbana, vamos a encontrar a alguien que anhela su carro, su teléfono celular, que adora a su esposo o a su esposa o que adora a sus hijos. Pero lamentablemente no adoramos a quien deberíamos adorar, que sería solo y exclusivamente a Dios. Esto en la Biblia se lo transforma como idolatría. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón nosotros estamos adorando otra circunstancia, a otro ser, a otro objeto que solo y exclusivamente debería ser Dios, pero que lamentablemente, como dije, no nos permitimos ser adoradores de Él, sino adoramos absolutamente a cualquier cosa. Eh, Sigamos. Entonces, vamos a entrar realmente en el problema. El estrés clínicamente se llama síndrome general de adaptación. Quiere decir que nosotros vamos a tratar de adaptarnos a una circunstancia que estamos viviendo. Ese es el síndrome general de adaptación. Voy a leerles lo que he puesto aquí para que nosotros nos podamos entender. Dice, el organismo está haciendo un esfuerzo muy elevado para adaptarse. Este esfuerzo puede ser positivo o negativo. Cuando hablamos de un estrés positivo, estábamos hablando de un eustrés. Y cuando estamos hablando de un estrés negativo, vamos a hablar de un diestrés. Voy a poner un ejemplo. Yo estoy cruzando la calle y veo un carro que se acerca a toda velocidad y casi me atropella. En ese momento salgo corriendo y me tiro a la vereda. Entonces voy a tener un diestrés. Quiere decir de que mi estrés me ayudó en ese momento para que yo tenga la fuerza necesaria para que haga cosas con este esfuerzo y para que el resultado sea positivo. Pero también me podría pasar que en un momento dado yo esté haciendo tanta adaptación de mi mente, tanto sobreesfuerzo, que acabo en un estrés negativo. Por ejemplo, al dar una prueba, al dar un examen, al esperar a que nosotros podamos salir de la cuarentena, yo podría estar haciendo un enorme esfuerzo en mi mente y tal cual puedo caer en una inadaptación. Así el estrés se vuelve netamente negativo. Habíamos hablado hace un momentito de que esto es señales de Génesis 3. Quiere decir que en mi cuerpo carnal yo dedico o yo voy a decidir cómo poner las fuerzas necesarias para hacer un resultado positivo o negativo. Lamentablemente en el tiempo actual, bien podemos nosotros tener un resultado netamente negativo por estar tanto tiempo en casa o por estar utilizando nuestros esfuerzos para sobreadaptarnos. El estrés, el diestrés, tiene tres fases. La primera fase se llama la fase de alarma. Quiero por favor que cada uno de ustedes pueda imaginar que está delante de un tablero de un auto. De pronto yo estoy manejando y se me prende el testigo de la gasolina, se me prende la lucecita de la gasolina. Esta sería la fase de alarma. Simplemente el testigo sigue en la lucecita, sigue prendido, pero el carro simplemente no le ha pasado nada. Yo voy a poder seguir manejando y voy a poder seguir yendo a donde yo quiera, aunque la luz está prendida. A esta sensación nosotros en psicología le hemos llamado como la fase de alarma. Quiere decir que si es que tú no paras, no buscas rápidamente una gasolinera, como estamos hablando hace un momento, el carro se te puede parar. En la segunda parte tenemos una segunda fase que se llama la fase de resistencia. Es cuando tú estás caminando con tu auto, para volver al ejemplo, y simplemente el carro te está tosiendo. Quiere decir de que hay un momento en donde tú encuentras de que el carro está haciendo un sobreesfuerzo para llevarte a donde tú quieras ir. A esa fase nosotros en psicología le hemos llamado una fase de resistencia. Yo he puesto aquí a un monstruo sosteniendo una piedra enorme que simplemente va a lastimar o va a dañar a una aldea. Esa resistencia es la que hace el organismo. Lamentablemente, en esta fase,
El organismo va sacando la proteína de donde no debe sacar, el calcio de donde no debe sacar, la glucosa de donde no debe sacar. Por eso tan fácilmente llegamos a enfermarnos. El estrés puede consumir fácilmente mi cuerpo porque estoy en una fase de resistencia. Y por último, vamos a tener una fase de muerte. Quiere decir que en el ejemplo que estamos hablando, el carrito simplemente se paró, ya no quiere caminar, simplemente se quedó quieto. Esa es la fase de muerte. No hay manera de mover ese vehículo. Lamentablemente, esto es lo que ocurre. Tenemos sistemas que colapsan en nuestro cuerpo, tenemos órganos que colapsan en nuestro cuerpo, que simplemente hacen que la persona esté completamente fuera de funcionamiento. Así tenemos a personas con su aparato cardiovascular totalmente lesionado, con su sistema pulmonar netamente lesionado, con su sistema gástrico, su aparato gástrico netamente lesionado, porque ya no hay vuelta atrás. Hay una situación sumamente importante de lo que les estoy hablando, porque cuando nosotros hemos llegado a la fase de muerte, ya no podemos regresar. Ese sistema está lesionado. Quiere decir que vamos a tener algún tipo de asistencia médica para poder salir adelante. Si no, no vamos a poder salir adelante. Entonces, ¿cuáles son los síntomas del estrés? La hiperventilación. Cuando estás respirando frecuentemente, cuando te falta esa respiración, las pérdidas de apetito, los trastornos de sueño, duermes 10, 12 horas o duermes 3, 4 horas, fatiga crónica, ya no tienes el mismo ritmo de antes, ya no tienes la misma fortaleza de antes, un incremento en el ritmo cardíaco, pues tu corazón late muy fuertemente, náuseas, a veces vómito, en el cual sientes que tu organismo está realmente colapsado, problemas de digestión o diarrea, mareos, opresión del pecho, pesadillas, transpiración excesiva, músculos tensos, sequedad en la boca. Si es que ustedes están viendo esta lámina, en breve nosotros vamos a hablar sobre la ansiedad y se van a lograr dar cuenta que los síntomas son más o menos similares, porque el estrés, digámoslo así, es el papá de la ansiedad. De tal manera que si nosotros estaríamos disminuyendo el estrés, estamos controlando la ansiedad. Como ustedes podrán ver en esta lámina, las personas que no llegan a tener un control de este estrés y lamentablemente llegan a la muerte, a esta muerte de sistemas, a esta muerte de aparatos, lamentablemente entran en estos y en otros síntomas muchísimo más agudos. Otros síntomas que se dan es un ánimo depresivo, enojo, agresiones injustificadas hacia los demás, desamparo, cambios bruscos de ánimo, apatía, problemas de concentración. Simplemente también nuestro estado anímico empieza a afectarse. Por lo tanto, vamos a ver una persona netamente enojada, netamente deprimida o netamente apática. No quiere hacer absolutamente nada, está acostada en su cama sin querer hacer nada. Hace mucho tiempo atrás yo trabajé con un pacientito que él estaba haciendo un sobreesfuerzo para entrar en un trabajo y resulta ser de que al momento que ya le dieron el trabajo, porque él tenía que capacitarse, al momento que ya le dieron el trabajo, lamentablemente mi pacientito acabó en cuidados intensivos en una clínica con un problema muy grave. ¿Por qué pasó esto? Porque simplemente él empezó a no darse cuenta cómo estaba manejando el estrés. Al final vamos a hacer preguntas. Eh, por último, hay problemas de memoria, bajo rendimiento, rumiación. Quiere decir que todo el tiempo pasas pensando, todo el tiempo pasas cavilando en ideas negativas. Bloqueos mentales, persona que no puede seguir en su diario vivir, sino que se queda completamente bloqueada. Y lo que categoriza el estrés o lo que más llama la atención son los pensamientos catastróficos. Personas en todo momento pensando cosas negativas. Entonces, yo he puesto esta lámina porque quiero enseñarles cómo nosotros nos ponemos ante el estrés. Todos nosotros tenemos esta reacción ante el estrés, una reacción de enojo, de frustración, de molestia, porque es solamente así la manera en la que nosotros vamos a salir adelante. Ese ánimo totalmente cargado o ese ánimo totalmente ofuscado, ¿de acuerdo? En estos días mandaron
un meme que decía de que hay demasiadas peleas de parejas en este tiempo, 16 días de cuarentena, pues todos vamos a estar así, totalmente irritados. ¿Y por qué pasa? Porque simplemente no manejamos nuestros cuadros de estrés, ¿de acuerdo? La palabra clave, porque estamos hablando del síndrome general de adaptación, así se llama clínicamente, la palabra clave es la adaptación. Y yo quisiera que ustedes tomen mucha atención a la lámina que estoy diciendo. Lamentablemente, nosotros estamos teniendo un mal concepto de lo que nos lastima. Creemos que el ser humano vive en algo así como en una paz interior, que no le lastima absolutamente nada y que los factores estresantes están fuera de la persona. Esta es la mala idea que tenemos absolutamente todos los seres humanos. Si yo no tuviera el jefe que tengo, si es que el COVID-19 no estaría en el mundo, si mi esposo no sería tan quisquilloso, si mi esposa no me estaría molestando tanto, entonces el factor estresante nosotros creemos que está siendo externo cuando en realidad el factor estresante es neta y exclusivamente interno. Entonces, les voy a indicar lo que realmente pasa. El factor estresante está en nuestro corazón. La forma en la que respondes ante esta circunstancia adaptativa es realmente el problema. Por lo tanto, a cada uno de esos factores, mi respuesta va a ser la vital. Un médico gastroenterólogo dio una idea que realmente para mí es maravillosa. Yo no sé por qué la psicología no ha pensado en esas ideas tan lindas y tan maravillosas. Él recibía a pacientes con dolores crónicos y bueno, y después de estar muy cansado, después de tantas citas con pacientes con dolores crónicos, a este gastroenterólogo se le ocurrió decirle, haga en esta semana como si. Entonces los pacientes le respondían como sí que, como si le gustaría a su jefe, como si usted tendría paz en su trabajo, como si estaría disfrutando de las condiciones que está viviendo. Y dice este gastroenterólogo que absolutamente todos sus pacientes se curaron porque desde su corazón hubo una respuesta totalmente distinta a lo que estaba pasándoles. Es nuestro corazón el que nos hace enfermar. Es la respuesta que nosotros damos la que realmente nos hace enfermar. Si yo estaría en control total de mis emociones, si estaría en control total de mi corazón, yo sabría que tengo que dar una respuesta clara a todo lo que me está pasando. La Biblia dice lo siguiente, dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este versículo es maravilloso y la verdad es que nos enseña muchísimo. Si yo guardo mi corazón, si yo protejo mi corazón, si yo hago que de él salgan respuestas distintas, yo tengo vida. Eso es lo que está diciendo aquí Dios. Y lo siguiente, en Mateo 15 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Y es verdad, si nosotros podríamos meternos de una forma callada a una consulta psicológica, nos vamos a dar cuenta que las personas que respondieron de una forma agradable ante las circunstancias que vivían, automáticamente son las personas que están viviendo con una mejor calidad de vida. Hace algunos años atrás yo conocí a una mujer que cambió mi vida. Esta mujer al sentarse al frente de mí contó esta historia. Dijo de que al llegar a su casa, en lugar de tomar la vía que normalmente iba, se cruzó un bosque oscuro a las 10:30 de la noche. La irrumpieron el paso 5 hombres, los 5 la violaron, la dejaron casi muerta en medio del bosque. Y al momento de que la mujer fue atendida después, y después de un año en donde yo la conocí, ella decía algo que en mí cambió la vida. Ella decía, le doy gracias a Dios por lo que me permitió vivir, porque gracias a esto yo pude conocer al Señor. Esta frase para mí fue realmente impresionante. ¿Cómo puede ser que una persona pasando por una mala circunstancia de esta manera
puede aún no solamente ser transformada, aún no solamente agradecer, aún no solamente sentirse bien, sino que además agradecer la circunstancia. Entonces, del corazón es en donde sale la respuesta. Si nosotros aprendemos que es nuestro corazón el que está midiendo absolutamente todo lo que me ocurre, yo puedo entender cómo puedo controlar absolutamente todo lo que me pasa. ¿De acuerdo? Hasta aquí yo quisiera que llegue la primera parte. Yo quisiera de que abramos las preguntas para que podamos realmente compartirlas entre todos y podamos entender lo que está ocurriendo. Pues, ¿alguna pregunta tal vez? Doc, soy Jime. Quería hacerle una consulta. Claro, con gusto, Jim. Doc, ¿usted se refería a que del corazón salen también los pensamientos? Exacto. Entonces, primero deberíamos sentir y luego pensar, o primero pensar y luego sentir. ¡Ay, qué bonita pregunta, Jimé! La manera en la que la Biblia comparte el corazón es en realidad de varias maneras. La Biblia dice de que el corazón tiene deseos, tiene voluntad, tiene pensamientos, tiene emociones y tiene sentimientos. Realmente la estructura real es que primero viene el pensamiento, después viene el sentimiento y después viene el acto. Esta es la estructura real. Pero si nosotros nos vamos de una forma teológica a hablar desde dónde viene la palabra corazón, viene realmente de emociones, sentimientos, pensamientos, pasiones, voluntad, deseos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Gracias, Doc. Ok, con gusto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta en esta primera parte? Sí, Doc. Hola, buenas noches. Soy Hola, Lilian. Lili, qué gusto. Doc, todas estas características que usted ha enumerado en relación al estrés y que son, como usted dijo, padres de la ansiedad, Así es. se pueden confundir dentro de la parte psicológica o psiquiátrica, yo no sé muy bien los términos, que no soy médica, con algún tipo de enfermedad mental Claro que sí. o pueden llevar a una enfermedad mental. Las dos situaciones son correctas, Lili. Realmente un estrés crónico podría hacer a una persona caer en cuadros de ansiedad graves. Podría ser de que la persona piense o sienta de que está perdiendo la voluntad o que está rayando en una norma de conciencia distinta. Entonces, la primera respuesta es sí, podría pasar de que la persona caiga en un cuadro psiquiátrico por un problema de estrés. La ansiedad subiría, los cuadros depresivos también subirían, los cuadros tensionales, productos solo y exclusivamente del cuerpo, también subirían. Por lo tanto, la persona fácilmente puede caer en un cuadro psiquiátrico. Del otro lado, el estrés para una persona que no sepa claramente cómo manejarlo o que estoy hablando clínicamente en la parte médica como tal, lamentablemente podemos caer en un montón de confusiones. Así vemos a pacientes pasar por cualquier cantidad de servicios médicos hasta llegar simplemente al diagnóstico que tiene estrés y que necesita un psicólogo y muchas veces un psiquiatra adicional para que pueda nivelar su cuerpo, además del tratamiento del aparato del sistema afectado. Gracias, gracias, Fabricio. ¿Alguna otra pregunta de esta primera parte tal vez? Todas las preguntas que tengan. Doctor, una consulta, por favor. Claro que sí, Lucy. Actualmente sí, entiendo yo que tenemos varios factores, así como en este momento el COVID-19 o porque tal cosa hizo, tal situación pasó, y eso nos lleva justamente a tener este tipo de, digamos, de sentimientos o en nosotros. Mi pregunta va encaminada a lo siguiente. Hay momentos, y quiero compartirles a todos, en que durante todos estos días, no siempre ni en forma continua, pero hay momentos en que uno empieza a tener ese tipo de sentimientos o seguramente esta angustia. De inmediato haciendo las labores de la casa o tal vez apegándose a una oración de Dios, uno logra salir. ¿Eso es normal?
Al 100%, Lucy. Necesitamos entender de que el cuerpo se está adaptando. Y como lo dijimos hace un momento, esa adaptación puede ser positiva, teniendo el eustrés, como es llamada clínicamente, o va a ser negativa, hablando de un estrés patológico, hablando de un estrés con incomodidad. Por lo tanto, en realidad necesitamos cubrirla. Vamos a hablar de métodos en la tercera parte, pero la verdad es que si es que la persona no lo sentiría, si es que no tendría estrés, es una persona que está muerta, es una persona que simplemente ya no vive. Las personas vivas somos los que tenemos la bendición, por decirlo así, de tener estrés. Solamente así, porque no hay otra manera. Todos nosotros tenemos esa reacción normal, natural y necesaria. ¿Sí? Eduardo, estás levantando la Gracias. mano. Sí, a usted, Lucy. Sí, Doc, ¿cómo está? Buenas noches. Qué gusto, Eduardo. Cuéntame. ¿Cómo está, Doc? Buenas noches con todos. Tengo una pregunta. Ya en el plano espiritual, Doc, ¿por qué ser una persona excesivamente estresada, ansiosa, tiene que ver con falta de fe? La verdad es que el problema lo vamos a ver claramente en la segunda parte. Gracias, Edu, por la pregunta, pero vamos a verlo con más claridad en la segunda parte. La persona que está con un exceso de estrés normalmente está haciendo una grave situación por adaptarse. Por lo tanto, esta persona está dejando de lado la fe, está creyendo solo y exclusivamente en sus propias fuerzas y no está dejando de lado lo que más adora. En esta primera parte yo quisiera que nosotros entendamos que el centro de adoración es lo grave. Si es que yo estoy adorando algo con todo mi corazón, y esto es lo que vamos a analizar en la segunda parte, si yo estoy adorando algo con todo mi corazón y yo realmente tengo tantos temores y tantos miedos, es porque yo no estoy dejando de lado ese centro de adoración y eso me está consumiendo realmente toda mi energía y mis pensamientos. Pero lo vamos a ampliar en la segunda parte, Eduardo. Ok, Alex. Buenas noches con todos, buenas noches Fabricio. Yo quería hacerte una consulta más bien dirigida en la situación que estamos atravesando ahora. Tenemos un montón de personas que pueden caer en este tipo de estrés. ¿Qué pasa con el estrés colectivo? ¿Es posible que exista un estrés colectivo y cómo va a pasar eso, no? Claro que sí, gracias Alex. En realidad lo vivimos y les cuento de que cada diciembre lo vivimos. Nosotros en psicología lo hablamos como la psicosis social. Es cuando la gente está en la calle simplemente por un regalo que nos matamos o simplemente nos estamos botando el carro los unos a los otros. Es justamente lo que nosotros ya estamos viviendo en este momento. Y es algo grave. Cada uno de ustedes al momento de salir a comprar vegetales o irse al Supermaxi, va a sentir pánico de la gente, vas a sentir a personas que te boten el carro, vas a sentir a personas que te vean como que estuvieras enfermo y se quieren apartar, porque estamos teniendo un cuadro de angustia, un cuadro de miedo extremo. Por más que nosotros queramos decir que no, estamos viviendo este cuadro ya socialmente, lo cual obviamente nos está incomodando de una forma realmente seria, ¿no? Y conforme pase el tiempo va a ser más grave. ¿De acuerdo? ¿Cómo estás, Fabricio? Buenas noches, David te saluda. Hola, mi querido David, qué gusto verte. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, Fabricio. Por hacerte una consulta. Claro que Bueno, en este tiempo, la verdad, sí me ha pasado. Tengo algún tipo de estrés, preocupaciones, y la verdad, yo actúo y luego pienso las cosas que hago. Entonces, claro, tú nos dices que tiene que ser totalmente lo contrario. así es. En estos casos, para... Uy, qué pena, se cortó. En realidad, lo que nos está diciendo David es en realidad una falla de entendimiento. Realmente, para que nosotros hayamos llegado a tener actos, quiere decir que cultivamos demasiado bien pensamientos. Quiere decir que todo el tiempo estoy pensando sobre algo, estoy sintiendo algo y estoy llegando a actuar. Realmente el acto no vino primero, vino una lista de pensamientos, uno tras otro, que nos generó un sentimiento. Voy a poner un ejemplo. Esta persona celosa que está al frente de ataques de celo, todo el tiempo pasa pensando sobre algo.
Esta persona que está tan tensa y tan nerviosa todo el tiempo pasa pensando en algo. Entonces, es ahí nuestra lucha, es ahí nuestra guerra. La guerra no está solo y exclusivamente en los actos. La guerra está desde el origen y el origen está en los pensamientos. ¿De acuerdo? Tenemos tiempo para 3 preguntas más para finalizar esta primera parte y entrar con la segunda. ¿Alguien más? Hola Fabri, soy René. ¡Oh, mi querido René! ¡Qué gusto! Fabri, una pregunta. ¿Piensas tú que tal vez todo lo que se viene absorbiendo de mucha noticia todos los días, de un lado, de otro lado, puede darnos bastante estrés al pensar o dejarnos en nuestro pensamiento muchas visiones de muchas noticias malas? A veces también las redes nos manda mucha mala información, buena información o falsas noticias. Eso también nos da estrés y a la vez también nos da pensar, o sea, que estemos pensando todo momento y eso nos puede estresar. Claro que sí, estamos hablando de un estímulo frecuente que está lastimando nuestra mente. Estoy diciendo que todo tiempo y en todo momento mis pensamientos están siendo negativos. Lo único que veo es un pensamiento negativo. En psicología, frecuentemente para hablar de depresión, nosotros hablamos de una forma que se llama la visión en túnel. Es esto que les pasa a los caballitos de carreras que tienen un visor que solamente les permite ver para adelante, pero no para los lados. El mismo pensamiento tomó la psicología y lo que nos está diciendo es que yo estoy mirando solo y exclusivamente lo negativo. No veo ninguna otra circunstancia, no veo ninguna otra situación que me permita liberarme. Solo y exclusivamente veo cosas negativas. Y esto es lo que lamentablemente estamos siendo bombardeados en este momento. Tenemos muchas malas noticias, muchas situaciones realmente graves que están pasando y si nosotros no le buscamos el lado positivo, pues vamos a acabar teniendo reacciones altamente incómodas, ¿no? Una última pregunta. De acuerdo. Voy a dar por finalizada esta primera parte. Por favor, me esperan un minutito y con la misma clave entramos para la segunda parte, ¿sí? Gracias.